Este video es una respuesta y refutación al video de Jacob titulado Jesús nunca debatió con los fariseos el sábado. El canal de Filosofía Judía hace videos, entre comillas, tratando de refutar en su subjetividad al cristianismo. Y dicho por su propia boca, él no es experto en el Nuevo Testamento y ni siquiera en la erudición bíblica. Sin entrar mucho en el Nuevo Testamento, del cual realmente no soy experto, pero sé Pero solo para que vean el nivel de personas que van a tratar de refutar nuestra página, ¿sí? Como que no son personas muy familiarizadas con el conocimiento. Jacob desconoce que William David fue uno de los eruditos bíblicos más importantes y teólogo del siglo XX. David fue miembro activo y erudito de referencia en las mejores universidades del mundo. Participó en Cambridge University Press. Sus trabajos fueron citados como referencia en Oxford University Press. Además de ser presidente de la Sociedad Internacional de Estudiosos del Nuevo Testamento, fue invitado como profesor en universidades de Münster, Estamburgo, Oxford, Harvard y Yale. Además, como bien comenta el prestigioso Wells Biography, que las publicaciones de Davis y los honores que siguieron lograron que su nombre fuera conocido internacionalmente como uno de los principales eruditos del Nuevo Testamento de su generación. Incluso Antonio Piñero, que es un erudito español que es muy usado por los antimisioneros, hace referencia a Davis en sus trabajos, como en la obra Guía para entender a Pablo de Tarso, donde Piñero hace una referencia y nombra a Davis. Y de la misma manera ocurre en el blog digital de Antonio Piñero, titulado Hijos de Yahvé, donde hace otra referencia a William David. Y para concluir con el tema del erudito Davis, la obra traducida al inglés de Antonio Piñero, The Study of the New Testament, cita muchas veces a obras de Davis como referencias. Pero primero me gustaría mostrarles a ustedes unas cuantas citas de académicos, ya que si él quiere traer académicos, con mucho gusto. Uno de los académicos más prestigiosos de la lengua que nosotros hablamos, español, Antonio Piñero. Abajo les dejo la fuente de cada una de estas citas. Dice así, y esto es un análisis a Mateo 12, versículo 1. Dice que la narración está tomada de Marcos. ¿Sí? O sea, veamos lo que él decía. Dice que no, que Mateo dice una cosa y Marcos dice otra cosa. Pues viene Antonio Piñero y dice, no señor, la cita está tomada de Marcos, pero aumentada. Es decir, Mateo tomó a Marcos y copió la historia y la aumentó. El relato es irreal. ¿Sí? Entonces esto no se lo inventó Jacob. Yo no me lo inventé. Yo cuando leí, como que en verdad es extraño que los fariseos hayan estado en los campos, me pareció extraño. Pero al ver que lo que dicen los académicos que están de acuerdo, que el relato es irreal, citó a al grupo de Jesús y luego a unos fariseos deambulando por los campos lejos de toda población, cosa que estaba absolutamente prohibida en sábado. Un escenario así no existía. Entonces acá vemos, o sea, si a él le gustan los académicos, pues vemos que los académicos piensan distinto. Pero Vemos que Jacob comenta que Antonio Piñero es una autoridad y es válida para refutar los escritos del Nuevo Testamento. Ahora veamos cómo Antonio Piñero, que es la autoridad principal que utilizan los antimisioneros en contra del Nuevo Testamento, destruye a la religión rabínica. Según la ley oral judía, el Talmud, en el Tratado de Baba Batra 14b 12, Moisés escribe su propio libro, es decir, la Torá. Y Maimónides, uno de los rabinos más importantes dentro del judaísmo, en su obra Mishneh Torah, escribe que Moisés escribió toda la Torá él mismo antes de morir y entregó una copia a cada tribu. Pero veamos qué tiene que decir la autoridad antimisionera Antonio Piñero referente a este tema. En el blog digital de Antonio Piñero titulado La auténtica verdad sobre lo que dicen de Moisés, escribe que los eventos de la Torá fueron adornados, pulidos y aumentados con nuevos elementos de siglos posteriores, de modo que la concreta narración del Éxodo comenzó a forjarse durante el exilio en Babilonia, es decir, entre el 580 al 500 a.C., y se redactó definitivamente durante la época de Esdras y Nehemías, que comienza en torno al 460 a.C., por redactores que se fueron encargando de la última recogida y edición de materiales aptos para servir y dar sustento al nuevo intento de restablecer el reino de Judá en Israel. Es decir, Moisés no fue el autor de la Torá según Piñero. Además de decir que la historia de Moisés no se puede probar y que probablemente sea un mito o una leyenda.
Y ahora escucharemos de la boca del mismo Piñero cómo destruye al judaísmo y sus creencias. Este es el héroe de los antimisioneros. Empecemos por un tema muy elemental. ¿Existió Moisés? Pero es una pregunta terrible. Yo creo que la ciencia histórica está muy dudosa y más bien se inclina que es, digamos, sobre algún trasfondo posible de algún líder judío. Siempre tiene que haber algún trasfondo para grandes leyendas que normalmente no arrancan desde la nada, pero aparte de eso surgen dudas que existiera porque la figura de Moisés prácticamente ni siquiera tampoco la gran hazaña suya, que es la salida, la liberación de los judíos, o el éxodo, podemos decir, que estaban totalmente hundidos en la esclavitud de Egipto, pues eso probablemente no ha existido. Hilberman y Finkelstein, en el que expone estos argumentos, que yo no me los he sacado de la cabeza, sino que los he tomado de ese libro. Sí. Realmente yo diría que son tan convincentes, que según tengo entendido, ciertamente el Estado de Israel, y esto son noticias, no sé si son espurias, inmediatamente que él, como Finkelman y Silberstein, esos dos, inmediatamente que como consecuencia dijeron que no solo Moisés era dudoso, sino también la figura de David y de Salomón eran extraordinariamente dudosos, se dedicaron a aniquilar todos los estratos que fueran del siglo X antes de Cristo, de tal modo que se conservara, digamos, ya no haya pruebas del siglo X antes de Cristo, y lo único que importa al Estado de Israel es que se conserva el mito de David, sobre todo como el creador del Estado israelita. Wow, es decir, es muy grave lo que estás diciendo. Son argumentos terribles que no hemos inventado, digamos, gente que podemos decir, hombre, es que hay mucha gente que odia a los judíos y tal. No. Son obras de judíos. Toda la historia de Moisés, y perdone, ya con esto termina, sí. Está en el Éxodo, resulta ser falsa. ¿Por qué no va a ser falsa también el líder que ejecuta esa gran hazaña? Además, Antonio Piñero continúa y agrega lo siguiente. Caemos en la cuenta que toda esa historia de la esclavitud en Egipto, la salida de un enorme pueblo que pasa el Nilo, baja hacia el sur, hacia la península del Sinaí, y luego allí sube hacia el norte, al este del mar Muerto, y se sitúan, digamos, como en el centro del río Jordán, y de allí comienzan una invasión, que toda esa historia de la salida de Egipto, del personaje Moisés, del personaje Josué, de los 40 años del desierto, de la vuelta enorme que da hasta ir desde Egipto al sur del Sinaí, dar la vuelta transjordania, es decir, que no fueron en línea recta, sino que fueron dando una U. Todo eso es una pura leyenda. Y esa leyenda consta, como decíamos, de Abraham, sus sucesores, los 12 patriarcas, el traslado de la mayoría, 72 personas importantes, a Egipto, la historia de José, el patriarca José, la vuelta de Egipto por la mano de Moisés. Y ahí está el problema. Cuando se encuentran los historiadores modernos con Moisés, caen en la cuenta que la historia de Moisés es muy parecida a la de un visir muy famoso del rey Tutankamón. Y lo comparan. Y entonces da toda la impresión de que Moisés, que pudo haber existido, pero que ciertamente no sería tal como lo pinta esta leyenda, es un personaje que puede tener un mínimo sustrato histórico, pero la mayoría es una leyenda en torno a un personaje que es hebreo, pero que se educa en la corte egipcia. Y aquí tenemos la máxima referencia usada por Jacob y los antimisioneros. Antonio Piñero destruyendo el judaísmo rabínico.
Y aquí nos damos cuenta que Jacob no solamente desconoce materia del Nuevo Testamento, sino que también no sabe utilizar la erudición bíblica, ya que es la misma fuente que usa para atacar al Nuevo Testamento destruye al judaísmo rabínico. Sin entrar mucho en el Nuevo Testamento del cual realmente no soy experto, pero sé